Muy buenas tardes. Mi nombre es Edna Margarita Castro, terapeuta ocupacional y rehabilitadora visual del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Hoy estamos en nuestra charla del mes de septiembre de CRAC más cerca de ti. Les presento a mi compañera Mayra. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Fonseca. Actualmente me encuentro en el área de técnicas de la vida diaria. En conjunto con Mayra vamos a trabajar el tema de entrevista de trabajo, presentación personal. Y hoy tenemos una invitada muy especial, alguien muy querido para la casa, es Catherine Lorena Pechené. Catherine Lorena es psicóloga de profesión de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja como mediadora y hace parte del programa Comunidades Accesibles e Inclusión del Museo Nacional de Colombia. Cursa la maestría en Capital Humano en la Escuela de Negocios Europeos y Universidad de Murcia. Adicionalmente, es una persona con discapacidad visual, ceguera. Ahora, Catherine Lorena, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, muy feliz por estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida entonces. Nuestro objetivo para hoy, para esta charla Crack más cerca de ti, es orientar aspectos importantes para una entrevista de trabajo de éxito. La idea es que vamos a tener un conversatorio, una entrevista con preguntas que le vamos a hacer a Catherine Lorena y que buscamos su experiencia tanto como persona con discapacidad visual en búsqueda de trabajo y como psicóloga que nos puede dar un poco de luces de cómo presentar una entrevista de trabajo y tratar de obtener el mayor éxito posible en ellas. Entonces, pues, sin más preámbulos, bienvenidos. Catherine Lorena, cuéntanos una pregunta que nos han hecho muy constantemente en el área de asesoría ocupacional y es, ¿en qué momento consideras tú pertinente que una persona deba mencionar la discapacidad visual? Si lo consideras desde la hoja de vida, ¿de qué forma se puede hacer? O ya en la entrevista de trabajo, ¿en qué momento sería pertinente hacer esa mención hacia la discapacidad visual? Adelante, Catherine. Bueno, esto va a depender de algo muy importante y es el tipo de trabajo al que estemos postulando, ¿no? Como trabaja o como hacemos parte de la población con discapacidad, tal vez algunas oportunidades laborales estén para trabajar con discapacidad o netamente la oportunidad laboral sea para personas con discapacidad. Entonces, en ese caso, sí es importante y además necesario ponerlo, pues como dejarlo explícito dentro de la hoja de vida. Si es un empleo, pues como hacemos la búsqueda de empleo como lo haría cualquier otra persona, yo, y también es como lo hago, no lo dejo en la hoja de vida, también porque creo que esto desafortunadamente genera un montón de barreras también en los empleadores, así que prefiero, y es mucho más sencillo de pronto en la entrevista, ¿cierto? También porque creo que es importante como enfrentar un poco a las empresas a trabajar con nosotros, ¿no? Con las diferentes poblaciones con discapacidades. Y también porque siento y siempre he pensado que el trabajo tiene que ser una cosa de mérito, ¿no? Y el mérito tú te lo van a medir si llegas a la entrevista. Creo que es muy importante, más bien, centrarse en pulir la hoja de vida, que esa es la falla que muchas veces tenemos, casi que todas, eh, hablando de lo que hacemos, de lo que hemos, de las habilidades que tenemos, de lo que hemos alcanzado, porque finalmente eso es lo que nos define, ¿no? Como trabajadores y no la discapacidad que tenemos. Entonces, dependiendo de la posibilidad o del puesto pues al que vayamos a aspirar en la hoja de vida, el empleo lo requiere y de lo contrario no sería necesario. Ok, Perfecto, gracias, Lori. Bueno, entonces, desde tu perspectiva, danos, por favor, 3 tips para el éxito de una entrevista de trabajo para una persona con discapacidad visual. Lo primero eh, es muy importante, y yo sé que esto suena muy cliché, y es la seguridad, pero la seguridad no está solo en las cosas que digo, en cómo de pronto tengo mi expresión corporal, sino desde el momento en que llego a la entrevista de trabajo, ¿no? Cómo me dirijo a las personas, ¿cierto? Como que hable yo y no hable mi acompañante, por ejemplo, si es que tengo un acompañante, que mi acompañante de pronto esté conmigo hasta cierto lugar, pero luego ya puedo seguir yo sola, porque finalmente eso es lo que va a pasar
si entro a trabajar allí, ¿no? Entonces, la seguridad es muy importante conocer también sobre el lugar en el que se está aspirando para trabajar. Está bueno hacer un chequeo en internet sobre la empresa, sobre la organización, sobre lo que haya de ese lugar y escuchar las preguntas. A mí me parece que a veces nos aceleramos un montón en responder, también por el afán de salir de ahí, por los nervios. Es normal sentir nervios, pero es muy importante aprender a escuchar, porque de eso van a depender nuestras respuestas. Muchas veces las preguntas que se hacen dentro de estas entrevistas parecen obvias o tal vez absurdas, pero no están así, ¿no? Tal vez es que lo que pasa es que no escuchamos como qué es lo que sucede de fondo con esa pregunta y por eso de pronto no respondemos de la forma más como correcta. Ok, muy bien. Hay una pregunta que casi que es infalible en una entrevista de trabajo y es cuando lo ponen a uno a reconocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿cierto? Eh, Según tu opinión como psicóloga, ¿por qué es importante esta pregunta y para qué la hacen los psicólogos? ¿Qué busca un reclutador cuando hace esa pregunta que básicamente uno podría decir cosas que no son ciertas, ¿cierto? Y simplemente por quedar bien. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia esta pregunta, tanto las fortalezas como las debilidades? ¿Y por qué a los seres humanos nos es más fácil hablar mal de uno, de nosotros, que no hablar bien? Entonces la gente le preguntan por sus debilidades y uno dice, no, mal genio, responsabilidad, el cumplimiento. Le queda más fácil que decir soy una persona proactiva, o soy una persona emprendedora, o soy una persona que toma decisiones, soy una persona líder. ¿Por qué crees que pasa esto? Hay varias cosas, profe. Una de ellas es que a veces pensamos que nos la preguntan así tal cual tú lo dijiste, como, háblame de tus debilidades y de tus fortalezas. Y entonces esa pregunta nos asusta un montón, ¿no? Pero también pasa que eso se pregunta de otras maneras. Entonces, por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado una pregunta que siempre le hacen a uno y es como, bueno, cuéntame sobre tu materia favorita en la universidad. ¿Cuál fue tu materia favorita y por qué? O te dicen, cuéntame sobre cuando estuviste haciendo un trabajo de la universidad en grupo, qué fue lo más difícil y qué fue lo más fácil, cuándo tuviste dificultades y cómo lo resolviste. Eso también nos permite a nosotros identificar esas debilidades, esas fortalezas. Y esas preguntas ya no son tan tantas, ¿no? Como que de pronto uno podría decir, ahí esta pregunta aquí, ¿no? Si me gradué hace 10 años, pues ¿para qué me preguntan esto? O si salí de esta otra empresa, ¿para qué me preguntan esto? Entonces son otras formas también de hacer este tipo de preguntas. Porque a los seres humanos nos cuesta tanto, porque lo que pasa es que a veces uno desde este lado también interpreta como, uy, no, es que mejor no digo esto porque entonces van a pensar que soy, mejor dicho, súper sollada, súper sobrada y pues qué pereza, ¿no? Y es más fácil hablar mal de mí para que sepan a qué atenderse. Pero fíjate que cuando hablamos de las fortalezas, generalmente lo que la gente dice es, yo soy muy responsable, llego temprano, soy muy no, la que siempre dicen es, soy muy buena para trabajar en equipo. Esa no, casi nunca, ¿no? Eso iba a Y decir. resulta que cuando te preguntan, bueno, entonces háblame de una experiencia que hayas tenido en un trabajo donde trabajaste, valga la redundancia, en equipo, algo de la universidad que hayas hecho en equipo. No, es que me peleé con este porque este no me hizo caso y es que otro tampoco, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, no, tal vez no eres tan bueno para trabajar en equipo, tal vez no eres tan bueno para liderar. Entonces, por eso, como la importancia de escuchar las preguntas y de entender un poco cómo es el trasfondo. Entonces, bueno, retomando, es más fácil para nosotros hablar de forma negativa porque yo siento que funciona también como un ejercicio de prevención, ¿cierto? Si le digo que soy esto, pues bueno, tal vez no me contraten porque eso no es lo que están buscando, pero prefiero que piense algo malo y no que de pronto soy todo lo bueno y resulte decepcionando, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué para las empresas es tan importante? Porque fíjense que ahorita la mayoría de los empleos son trabajo en equipo, casi que todo se hace en equipo, ¿no? Y no solo en trabajo, sino en muchas otras cosas. Entonces, cuando uno habla de las debilidades y de las fortalezas, también es muy fácil identificar, primero ya reconociendo, ya conociendo el equipo que está, como qué persona de pronto se va a acoplar mucho más fácil. Casi que todos decimos, además de soy buena para trabajar en equipo, soy buenísima para trabajar bajo presión, ¿no? Porque asumimos que en todas las empresas se trabaja así.
Y resulta que no. De pronto la empresa necesita una persona que sea mucho más autónoma, ¿cierto? Que cumpla con sus tiempos y que no necesite a alguien que esté ahí encima diciéndole haga, entrégueme el informe. Entonces, para eso las empresas necesitan reconocer esas habilidades y esas fortalezas. No es realmente para decir, qué persona tan desagradable, qué persona tan cansona o qué persona tan maravillosa, sino que esto va a ser parte justamente de ese ejercicio de la búsqueda para poder que los equipos funcionen en sincronía. Por supuesto, uno de entrada no va a decir, uy, venga, a esta persona le creo, le compro todo lo que me dijo, porque pues eso también se va evaluando con otro tipo de momentos, ¿no? Por eso existen los filtros y estas pruebas psicotécnicas y todo esto, pero sí por lo menos nos da un poco más de luces para empezar a descartar. Ok. Gracias, Lore. Bueno, esta pregunta lo quiero como contextualizar a algo en que lo que tú trabajabas, que era una empresa contacto, o pues hace cuánto trabajaste en ella. Bueno, en esta empresa contacto tú realizabas las entrevistas a ciegas, ¿cierto? Entonces, esta pregunta va relacionada más como con eso. Como psicóloga, ¿crees que la presentación personal es crucial en una entrevista? ¿Cuál es la mejor opción a la hora de elegir un outfit? Pero por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que, además, porque generalmente este tipo de selecciones no las hace una sola persona, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el hecho de que los otros no me, que yo no me esté viendo no significa que los demás no me vean. Y eso también va a hablar justamente de esto de la imagen de la empresa. No tienes que montarte en tus tacones de 80 centímetros si no los usas, si no te gustan y está bien, ¿no? Es muy importante pues como sentirse cómoda, estar como acorde, ¿cierto? Como no me voy a ir en pijama o con la sudadera que estoy todos los días en la casa, ¿cierto? Pero tampoco tendría por qué incomodarme con algo con lo que yo no me siento bien. Entonces, sí, es importante también porque al final eso, uno es lo que usa, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, que si ustedes piensan en una característica que es eso que a ustedes no les pueden faltar. Entonces, a mí, por ejemplo, yo no puedo salir de mi casa sin aretes, ¿cierto? Y eso ya hace parte como de mi esencia. Probablemente me sentiría muy incómoda si voy a algún lugar y no los tengo, ¿cierto? De pronto a alguna chica, por ejemplo, le gusta mucho estar en, no sé, en botas, ¿cierto? Pero ese día se las tuvo que quitar para la entrevista. Pues la idea tampoco es que se incomode ella, porque al final eso, todo eso se siente en la entrevista. La postura corporal, si uno no se siente bien con alguna prenda particular, uno se da cuenta. O piensen, por ejemplo, cuando ustedes se ponen ese pantalón que incomoda, que es horrible, todo el mundo se da cuenta que a uno le incomoda, aunque uno trate de disimularlo, ¿no? Entonces, entonces sí es muy importante pues como la selección del outfit, pero para mí es mucho más importante además sentirse cómoda o cómodo con lo que uno tenga. Yo recomiendo siempre como cosas muy sobrias, ¿cierto? Como muy tranquilas, como no voy a ir pues como así súper expuesta. A mí me pasa algo y es que alguna vez, por ejemplo, tuve una experiencia de acompañar unas entrevistas y entonces era para unos, creo que eran publicistas. Entonces, una de las personas que estaba haciendo, que estaba acompañando el proceso de selección es publicista y ella decía, yo desconfío de los que vienen a postularse como publicistas eh, y que vienen en traje de paño, por ejemplo. Ella decía, no, nosotros somos locos, somos desparpajados, somos desarreglados, o sea, uno no espera ver acá pues a la chica en leggings y tenis, pero tampoco una persona tan arreglada, ¿cierto? Y fíjense que cada profesión va marcando un poco como esa como esos requerimientos, ¿no? Como que cada profesión tiene sus formas de pronto de vestir. Entonces, creo que también es muy importante como revisar eh, y revisarse uno también, ¿no? ¿Qué tipo de ropa suele usar y demás? Y también, digamos que yo me he dado cuenta que uno a la entrevista se presenta, sí, obviamente en un traje que sea formal, pero en el primer día de trabajo llega completamente diferente. Entonces, para mí, no sé, desde mi perspectiva, yo pienso que tampoco alejarse tanto de su realidad. Es decir, si yo tengo ciertas características al vestir, pues el día de la entrevista, dentro de esa línea, poder utilizarlo formalmente, pero no alejarse tanto de la realidad, porque casi que no lo reconocen a uno el día que llega el primer día de trabajo, ¿no? Porque el día de la entrevista venía uno producido y maquillado, y ese Pues, día ya llega uno sin del cabello alisado, llega crespo y ya llega diferente.
Me hiciste pensar en los filtros estos que se usan ahorita en las redes sociales. Sí, exacto. Como, Y ya no lo reconocen a uno personalmente. Sí, tal sí, cual. estoy de acuerdo. Ok, bueno, ¿cómo crees que debes abordar el tema de manejo de la tecnología como ajuste a tu desempeño laboral? O sea, muchas veces le preguntan a uno y la creencia de los reclutadores es pues que no serías capaz de hacer ciertas actividades y resulta que tú sí tienes esa competencia en el uso de la tecnología y podrías ajustarte a través del uso de esa tecnología. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede abordar ese tema sin sonar uno sobrador? Sin sonar, es que yo manejo el iPhone y yo a través del iPhone pues voy y regreso al otro lado del mundo, ¿sí? Sino que sea como una tecnología, como un uso de apoyo a tu proceso de inclusión y a los ajustes que tú realizas a tus actividades. Bueno, una de las cosas que yo he visto que sucede es que, claro, cuando tú llegas y como yo no suelo como escribir mi discapacidad en la hoja de vida o también cuando he acompañado procesos de selección, em, claro, la gente, los entrevistadores se van a asustar, ¿no? Y probablemente una de las cosas que te digan de entrada es como, uy, no, es que aquí no tenemos, aquí no tenemos un puesto adaptado para ti porque te toca subir escaleras, Sí, porque tal te, cual. ¿cierto? Es como, no, yo puedo caminar, porque te toca hacer esto, porque te toca hacer lo otro. Yo creo que nosotros finalmente tenemos además algo que llevamos en la espalda siempre y es que somos educadores, ¿no? Las personas no saben de discapacidad y esa es una realidad que no podemos negar, pero tampoco podemos negar nosotros que tenemos la responsabilidad de educar a esas personas y ni siquiera solo por nosotros, sino por la gente que viene detrás también, ¿no? Yo soy una fiel creyente de que la interacción definitivamente es la que derrumba esas barreras, pero la interacción va a ser efectiva de acuerdo a cómo tú se la propongas al otro, ¿no? Puede ser muy aburrida o terrible y me da miedo y no quiero volver a acercarme a un ciego jamás, o como ya sé cómo ayudar a los hijos, entonces chéverísimo porque voy ayudando a los hijos que me van atravesando por el camino. Entonces, esto para decir que tenemos que hablar de la discapacidad sin miedos, tenemos que hablar sin nosotros mismos, tenemos que despojarnos de esos tabúes que existen alrededor de la discapacidad para poder hablar de ello en las entrevistas de trabajo. ¿Qué se hace? Pues, como tú lo decías, profe, sin sonar sobrador, decir, no, mira, yo trabajo con el computador porque existen los lectores de pantalla, tengo el celular porque existe el lector de pantalla, que todos los celulares lo traen. Si hablamos de los lectores de pantalla del computador, entonces en este momento, porque esa es la otra, las empresas piensan que la accesibilidad es supremamente costosa, ¿no? Pues, ¿para qué va a contratar una persona a la que le va a pagar 2,5 millones si la adecuación me va a salir por 20 millones de pesos? ¿Mm? Entonces, es como nosotros también conocer esas herramientas que les podemos ofrecer a ellos, que además no salgan costosas, ¿cierto? Como darles las soluciones para que de verdad ellos se piensen en, venga, si además de las capacidades que tiene esta persona, porque es una persona estudiada, preparada, también están estas otras herramientas que nosotros desconocíamos. Y entonces si hablamos del JAWS, por ejemplo, entonces hay empresas que no te dejan instalar programas si no son licenciados, ¿cierto? El JAWS tiene la licencia y las empresas la pueden solicitar. Entonces, tenemos que ofrecerles a las personas las herramientas de una manera muy amable, de una manera muy cordial, es como mostrarles que esa es nuestra forma de trabajar todos los días, esa es nuestra forma de hacer las cosas todos los días, ¿no? Es un ejemplo tan simple, el que tú tengas mi hoja de vida aquí es porque yo la pude hacer desde mi computador, con mi lector de pantalla, ¿cierto? Pero yo creo que todo también tiene que ver con la forma como tú digas las cosas. Nosotros no tenemos que ir por la vida regañando a la gente porque la gente no sabe y no tendría por qué, ¿cierto? Si no es porque uno se sienta a explicarles, pero sí tenemos que estar como muy abiertos y con la disposición de explicar, además porque te pueden preguntar 80.000 cosas, o sencillamente no te pueden preguntar nada, como, bueno, chévere, ya, no pasa nada. Ok, gracias, Lore. Bueno, según tu experiencia, tanto como persona con discapacidad visual como psicóloga, ¿cuál es la mejor forma de exponer ante el reclutador los ajustes que se han desarrollado para superar las limitaciones en cuanto a la movilidad? Bueno, ya nos contaste un poco del acceso a la información y a la comunicación, como teniendo en cuenta lo que tú decías al inicio, ¿no? De que te acompañaba alguien seguramente para llegar a tal empresa y ahí tú ya te desplazabas sola.
Bueno, yo, para empezar, yo no hablaría de limitaciones, ¿no? Porque yo siento que esa es una palabra que trae una carga demasiado, demasiado negativa, ¿cierto? Y cuando uno piensa en limitación, entonces ya se piensa como en, uy, todas las barreras de la vida. No podemos desconocer, por supuesto, que hay cosas que son más difíciles, también por de pronto la forma como está construida la ciudad y otro tipo de cosas que pasan dentro de las empresas, pero en principio yo creo que es muy importante que nosotros mismos nos quitemos de encima ese discurso de que yo no puedo, es que yo no lo logro, es que, cierto, es que necesito, es que tienen que, porque al final somos seres humanos y eso lo permite también la interacción. ¿Cuál es la mejor forma? Justamente con la interacción. Entonces, explicar de la mejor manera, mira, si te lo preguntan claramente, ¿no? Porque puede que no te lo pregunten, puede que sí o puede que te lo pregunten de una forma pues como no tan chévere, porque eso también pasa un montón. El lenguaje es Un a momento, veces... por favor. Lore, danos un momento que está la comunicación, Se escucha cortado. se escucha cortada, danos un segundo. Ya, sí. Listo, entonces decía que el lenguaje a veces es complicado de manejar, ¿no? Sobre todo de quien lo recibimos. Entonces, yo no hablaría de limitaciones, sí hablaría, por ejemplo, de a veces cuando no conozco el lugar, entonces una persona de mi confianza me acompaña, me explica el camino, ya luego puedo llegar a hacerlo sola. Si necesitas algo me puedes preguntar a mí, ¿cierto? Estas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana, es que a veces creo que tal vez una de las cosas más complicadas que pasa cuando estamos en una entrevista de trabajo es que queremos mostrarnos como seres perfectos, ¿no? Y no solo nosotros, todo el mundo, porque la intención es que nos contraten, pero es que finalmente nosotros no sabemos qué es lo que la otra persona está buscando. Entonces, el hecho de demostrar perfección también es bastante subjetivo. ¿Cómo hablar de los ajustes? Entonces, hablar de, por ejemplo, no sé, yo leo y escribo braille, ¿cierto? Eh, sé manejar el computador, puedo manejar el computador, utilizo bastón, ¿cierto? Estoy acompañada cuando, pues de pronto estoy de camino con alguien o esa persona puede acompañarme, pero no tengo ningún problema si tengo que salir sola. Eh, sí, de pronto necesitaría apoyo para que me expliquen cómo es la oficina, cómo es la empresa, dónde puedo encontrar ciertos lugares mientras me voy apropiando del espacio. Fíjense que son conversaciones que uno va teniendo con cualquier persona. Piénsense en cuando uno llega a una casa nueva, ¿no? Cuando uno llega de visita, entonces le explican dónde queda el baño, dónde queda la cocina, dónde queda, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en las empresas. Entonces, de una forma muy tranquila, se puede hacer. Ok, súper. Además, porque Otra pregunta, dime. sí, iba a decir que además, porque es que, claro, yo no podría decirlas aquí, digamos, esto, porque cada persona, dependiendo de su formación, dependiendo del lugar en el que esté, va a necesitar estos ajustes o estos otros, ¿no? Eso es muy importante. Y creo que es necesario también que se haga mucha claridad en que yo siempre pongo este ejemplo y es que no todos los ciegos leemos braille, ¿cierto? Entonces, que a mí me ponga el braille en todas las paredes, pues me puede funcionar, pero a otra persona no, porque yo me ubico de otra manera. Si tú me hablas a mí del norte y al sur, al oriente y al occidente, yo te podría entender. Bueno, yo no, pero otra persona sí, ¿cierto? O sea, me dices a la derecha, a la izquierda, y Sí, todas estas claro. cosas toda esta información es información que se va permitiendo en la medida en que tú vas interactuando con la persona y en que te permites escucharle sus preguntas también. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta casi que fija en una entrevista de trabajo, Lore, y es hablar sobre cuál es ese plus, o sea, qué es lo que ofreces tú. ¿M? O qué habilidades te ayudarían a tener éxito en este puesto de trabajo. ¿M? Digamos que es como definir un poco cuál es esa competencia, esa habilidad, esa cualidad por la cual o a través de la cual te debo escoger a ti y no a los 20 que están en fila, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordar esa responsabilidad? Porque te están diciendo, defínete en una palabra. ¿Mm? Entonces, ¿cómo selecciono yo esa palabra que me va a llevar como a ese top y decir, así, esta es la que necesitamos porque digamos que esa competencia es realmente la que estamos buscando? Esto va a depender mucho de el tipo de trabajo que se esté ofreciendo, ¿no?
no va a ser la misma competencia que necesitan en un lugar donde están buscando personas para trabajar, por ejemplo, en call center, en atención a cliente, ¿cierto? En ventas, o en una oficina donde lo que tú tienes que hacer es apoyar administrativamente a, no sé, el jefe de no sé qué área. Piense que no van a ser las mismas competencias, porque probablemente en el call center lo que necesiten es que tú seas muy empático con la gente, por ejemplo, ¿cierto? O si es en ventas, pues algo muy importante, que tú tengas habilidades para vender. ¿Mm? Pero si es en el área administrativa, entonces probablemente una competencia muy importante para ellos va a ser que tengas dominio con los recursos tecnológicos o que seas una persona organizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del tipo de trabajo que se esté buscando o que te estén ofreciendo. Ahorita, por ejemplo, en los portales estos de empleo es muy fácil de pronto identificar qué es lo que se está buscando porque no sé si han visto que aparece la descripción del empleo, ¿no? Entonces, en esa descripción te dicen qué se está buscando, quién se está buscando, para qué se está buscando. Ahí es mucho más fácil identificar qué es lo que se necesita. Pero en caso de que no sea en un portal, sino que te dijeron, ay, venga, pase la hoja de vida, que a ver qué le sale, ¿cierto? En las entrevistas va a pasar que, o generalmente, es como yo siempre lo he visto también, te van a decir, listo, mira, esta entrevista es para este cargo, lo que tú tendrías que hacer es esto, ¿tá? Sí, como que te van a contar primero qué es lo que ellos están buscando y eso te va a permitir a ti seleccionar qué es eso que buscas, ¿no? No podemos decir en todas las entrevistas, es que yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es trabajar en equipo. O sea, esa ya no nos funciona. Ya no, esa tiene que ser, es una cualidad extra, pero no tiene que ser la más importante. Porque pues ahorita casi que todos los trabajos se necesita el trabajo en equipo, ¿no? A menos que sea de pronto un trabajo remoto que haces desde tu casa y yo creo que ni siquiera así. Entonces es muy importante para identificar esa palabra y como tú lo dices, es la que me va a definir o sí o no. Escuchar cuando te cuenten qué es lo que ellos están buscando. Ok. Bueno, otra pregunta, ¿cómo abordar la pregunta incómoda de cuál es tu aspiración salarial? Y esa sí que es incómoda. Está muy incómoda. Fíjense que pasa algo y es que así como nos cuesta hablar bien de nosotros y somos expertos en hablar mal de nosotros, somos expertos en regalar nuestro trabajo. Así uno sepa que lo está regalando, ¿no? Entonces, es muy importante revisar cuánto le gana un profesional de tu área, normalmente. ¿En cuánto está el rango? ¿En cuánto está el promedio? Y no nos dé pena cobrar por nuestro trabajo. Es que a nosotros nos ha costado aprender eso que ya sabemos y por lo que estamos buscando empleo. O sea, tampoco nos vamos a ir a cobrar 20 millones de pesos, ¿cierto? No. Tampoco nos vamos a regalar por 800.000 pesos, ¿sí? Dependiendo, eso va a depender mucho de la profesión. Yo lo que hago, y ya esto sí lo digo como profesional, es averiguar. Por ejemplo, eh, bueno, ¿cuánto está costando ahorita la consulta? ¿Cierto? Yo no hago consulta, pero digamos que en algunos momentos sí lo he hecho, usualmente no lo hago. Y como casi no lo hago, pues no sé cuánto cobrar. Entonces, lo que hago es, bueno, con mis amigos, con los que estudié, ¿cierto? Con gente que es de mi misma profesión, ¿cuánto cuesta una consulta? No, mira, Lore, con posgrado, la hora vale tanto, con pregrado, la hora vale tanto. Entonces, tú vas midiendo, ¿no? Lo mismo va a pasar en las empresas. ¿Cuánto están pagando y estoy hablando de call center porque es lo que más he visto últimamente, entonces lo tengo aquí como, ¿cuánto cuesta en call center? No, esto más o menos hay un promedio entre esto y esto, ¿cierto? Esto nos va a permitir a nosotros saber qué tanto cuál es nuestra aspiración salarial. Lo que yo siempre sugiero es no en un precio fijo, un salario fijo, como 2,5 millones o 2,560,000 pesos, ¿no? Tú podrías entre 2,300,000 y 2,500,000, entre 2,500,000 y 2,800,000, ¿no? Dependiendo como de la indagación que hagas, pero no les dé pena, no les dé pena cobrar, no les dé pena, pues probablemente en algunos lugares les digan que no, pero no necesariamente tiene que ser porque a veces uno siente eso, ay, me dijeron que no porque cobré mucho. No, es que son otro montón de cosas las que miden para ver si te dan el empleo o no, pero no les dé pena cobrar por su trabajo, porque es que ustedes se esforzaron para conseguir eso, ¿no? Para poder estudiar lo que estudiar.
o aprender lo que Ok. aprender. Total, total, estoy completamente de acuerdo y uno tiene que medir un poco lo que tú dices, que me pareció súper importante, y es yo doy ese rango de salario por lo que sé y por lo que hago, no por lo que espero o pienso o creo que la otra persona quiere que yo diga. ¿M? Eso es súper importante porque si no va a ocurrir eso del regalo del trabajo. O sea, si mis colegas están ganándose 2 millones de pesos en promedio en el mercado, ¿m? Pues yo no voy a decir 1.500.000 porque es que en la medida en la que yo voy a decir 1.500.000, yo voy a ofrecer un trabajo de 1.500.000. Y he notado que en muchas empresas a veces uno dice 1.500.000 y ellos tenían presupuestado 2.200.000 y yo me vendí por menos, ¿cierto? Sí, pero también pasa algo, profe, y esto a mí de verdad que me parece que, y lo digo también porque en serio me parece que es muy importante. Es necesario cobrar como profesionales. Y no me refiero como profesional a la persona que estudió y que pasó por la universidad. No, es que uno también se hace profesional en muchas cosas que va aprendiendo. No, porque es que yo tengo una discapacidad, me tienen que pagar menos o me tienen que pagar más. No, porque es que a mí no me están pagando por la discapacidad. A mí me están pagando por lo que yo voy a hacer dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro del lugar en el que vaya a trabajar. Entonces es importante vernos como eso, como personas que estamos buscando trabajo. Además que no somos las únicas, hay otras personas que están detrás de ese cargo y probablemente estas otras personas también van a decir si mi jubilación salarial es tanto, ¿cierto? Yo no tendría por qué regalarme y mi discapacidad no va a ser una razón para regalar mi trabajo. Ok. ¿Y tu discapacidad, que eso último no te lo escuchamos? Sí, mi discapacidad no debe ser la razón para medir cuánto cobro o Ok, cuánto. perfecto. Finalmente, mi querida Lore, que el tiempo pasa volando, ¿nos puedes regalar unos consejos desde tu perspectiva como persona con discapacidad? ¿Qué consejo le darías a personas con discapacidad que estén en esta tarea de búsqueda, de entrevista de trabajo? ¿Qué consejos les darías tú que ya has pasado o que pasas por este proceso, pero que ya tienes un poco más de experiencia en esa área y como reclutador? ¿Qué les podrías decir como consejo a esas personas que están arrancando ese proceso de pasar una hoja de vida, presentar una entrevista de trabajo? Bueno, lo primero es que no le teman al no. O sea, no van a recibir un montón. Y no necesariamente porque seamos personas con discapacidad, sino porque eso le pasa a todo el mundo. Eh, para quienes casi que recién se gradúan, por ejemplo, pasa algo y es que nos piden 20.000 años de experiencia, ¿cierto? Y es como, pero apenas me gradué. No importa, hay que seguir haciendo la búsqueda. No le teman al no, no les dé miedo el no. Como les decía, investiguen sobre la empresa, averigüen sobre la empresa en la que van a trabajar. Sean muy seguros y sobre todo hay que estarnos preparando constantemente porque todo va cambiando, ¿no? La tecnología va avanzando, las empresas también van avanzando, entonces es muy importante como estar al día en todas estas cosas. Pregúntenles a las otras personas, venga, cómo se le van las entrevistas, qué dice, cómo lo hace, ¿cierto? Hay una falencia que yo creo que casi todos los seres humanos tenemos y es en las habilidades blandas. Entonces, no sabemos hacer una hoja de vida, nos da mucho miedo la entrevista, no tenemos una comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces, hay que ver dónde nos podemos formar. Ahorita hay muchas entidades como el SENA y demás que ofrecen estos cursos que son cursos cortos de habilidades blandas, o hay lugares donde me pueden ayudar a revisar la hoja de vida. A veces el error de uno está en la hoja de vida. Por eso no llegamos a las entrevistas, por eso no pasamos en los filtros, pero para nosotros darnos cuenta que estamos mal, pues necesitamos de los otros, de una persona que de pronto sea un poquito más experta que uno, y es necesario aprender de las otras personas. Entonces, como mujer con discapacidad, creo que sí es muy importante seguirle trabajando, aprender sobre estas habilidades blandas que son tan necesarias, ir a las entrevistas, siempre estar como muy seguros de lo que se dice, de lo que tenemos, ¿cierto? De lo que hacemos. Y pues no, yo creo que esto va a sonar así como súper
hippie, pero confiar en lo que tenemos, en lo que somos, ¿no? En muchos lugares nos van a decir que no, pero probablemente en algunos, varios, también nos van a decir que sí. Bueno, Lore, ¿y tú qué piensas, pues, por todo lo que pasó en cuanto a la pandemia, en todo nuestro acceso remoto que tuvimos y la accesibilidad que nos permitió también, ¿cierto? ¿Qué piensas de este trabajo que ahora se están buscando personas en que trabajen desde la casa, que sea un trabajo con sus ayudas, digamos en este caso, apoyos tecnológicos? Eso para ti, ¿qué piensas que mejora o es mejor un trabajo que las personas se desplacen, lleguen a tal lugar, se relacionen con las demás personas? Pues eso va a depender de cada persona. Hay a quienes nos gusta trabajar, quienes necesitamos la presencialidad porque necesitamos el charlar con el otro así como al ladito, pero hay personas que se sienten más cómodas trabajando detrás de la pantalla, ¿no? Y yo creo que eso depende mucho de lo que le gusta a cada quien. Sí me parece muy importante que nosotros, quienes tenemos una discapacidad visual, estemos como muy aprendiendo sobre lectores de pantalla, que por lo menos nos sepamos defender, y no solo para temas de trabajo, es que yo creo que es algo necesario ahorita para poder tener autonomía, para poder tener independencia, entonces aprender sobre el uso de lectores de pantalla, aprender a manejar el computador, cómo puedo hacer esto en el celular. Uno encuentra un montón de gente que le pueda enseñar, es como digo yo, en el gremio, ¿no? Uno encuentra gente que le pueda explicar así, sea, no, mira, ¿cómo hago para escribir esto en Word? ¿Cómo hago para centrar? ¿Cómo? De a poquitos uno le puede preguntando a la persona si esta no sabe, la otra probablemente sí, pero creo que es muy necesario, sea porque vayas a trabajar presencial, sea porque vayas a trabajar remoto, sea por lo que sea, es necesario ponernos al día con la tecnología porque finalmente eso también nos va a abrir más puertas. Va a ser mucho más fácil para una persona que sepa manejar el Joe, ¿cierto? O el NVDA o el lector que sea, para una persona que diga yo nunca he cogido un computador, ¿cierto? Y sin embargo está postulándose a no sé, atención al cliente, a teleservicio, a lo que sea, ¿cierto? Donde se necesita la tecnología, pues claramente eso ya nos va a descartar enseguida. Entonces creo que sí es muy importante estar como al día en estos avances tecnológicos. Bueno, mi Katherine, ¿y cómo te encontramos en las redes? En las redes, en Instagram, @lore.pechene y en Facebook como Lore Pechene. Ok, listo, Lore. Pues te damos infinitas gracias por habernos cedido este espacio de tu agenda, por habernos compartido toda tu experiencia como persona con discapacidad y como psicóloga. Gracias por todos esos consejos que les das a nuestros usuarios y gracias por siempre estar ahí para atender a nuestras necesidades y para compartir tu vida con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena. De verdad que ha sido una entrevista muy, muy exitosa, ¿cierto? Porque ellos la van a ver, la van a escuchar y pues también es una motivación encontrarte pues hablando aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer poder estar acompañándoles en estos procesos. Muchas, muchas gracias. Bueno, Lore, que tengas un Gracias, lindo día. Feliz día para ustedes. Chao.